Muy bien, buenos días. Hoy es 24 de noviembre de 2014. Mi nombre es Miguel José Escobar Jiménez, abogado de profesión con especialización en Derecho Penal. Voy a trabajar continúo el módulo de error de tipo y entonces le denomino nivel 2. Por la complejidad del asunto que cada día pues se va a ir tornando más profundo en este análisis que estoy haciendo sobre el error de tipo. Bien, amanecemos con una noticia y es que en Estados Unidos, en Cleveland, unos agentes del orden de la policía mataron a un joven de 12 años toda vez que los llaman para que se presenten indicando que había una persona portando o estaba ofreciendo peligro con arma de fuego. Llegan los agentes del orden y cuando le dan voz de que se detenga y que levante los brazos, el joven no lo hace y como tenía un arma al parecer en el cinto, en la cintura, los gendarmes reaccionan y le ocasionan la muerte, y cuando se van a dar cuenta pues el arma es de juguete. Ese es el típico caso que nos interesa en este tema del error de tipo. ¿Cómo se solucionaría para el operador jurídico? Es un problema bastante complicado, pero que para el caso colombiano lo analizamos dentro de las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal, la ley 599 del 2000, cuando en sus dos numerales, el 10º y el 11, se refiere a este tema. El 1 en el numeral 10º el error de tipo y en el 11 el error de prohibición. Son dos conceptos diferentes en cuanto a la figura del error. Pues bien, en la conferencia anterior, cuando coloqué el ejemplo de los dos menores de edad que tenían relaciones sexuales consentidas y donde la mamá de la joven lo denuncia penalmente por el acceso carnal abusivo de menor de 14 años y que finalmente se precluyó, toda vez que demostré en la teoría del caso, o por lo menos le coadyuvé a la fiscalía para que presentara la petición de audiencia de preclusión, como quiera que hubo un error en cuanto al infractor, pensando que la joven realmente era mayor de 14 años. Nunca se le dijo o se le manifestó la edad real la joven, y a pesar de eso pues tenían esas relaciones con consentimiento. Sin embargo, pues obviamente que el tipo penal lo consagra y como tal lo denuncia la madre, pero la fiscalía solicitó entonces la preclusión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 332 en su numeral segundo, causales de ausencia de responsabilidad. Lo que quiero es hacer caer en cuenta que no es por ese numeral que se debe resolver la figura del error de tipo, y sobre todo en ese caso en donde se pidió esa audiencia de preclusión y lo fundamentó el fiscal en el artículo 32 numeral 11. Fue un error realmente de la fiscalía irse por el error de prohibición, sino porque realmente es el artículo 32 en su numeral 10º, como así se lo hice ver al fallador, toda vez que ese error de tipo se refiere esencialmente a los componentes fácticos del tipo penal. Dentro de esos, en consideración a la edad de la joven como uno de los presupuestos del elemento del tipo, y por lo tanto entonces al no estructurarse esos elementos objetivos del tipo penal, pues indudablemente no cabe el dolo como aquel conocimiento de los hechos fácticos y el querer o la voluntad de que se realizara ese resultado. De tal manera que entonces rectifico que el artículo 332 para la preclusión que se debe utilizar en estos casos es el numeral 4, cuando dice que es una causal de atipicidad, porque el error de tipo realmente lo que genera, y la doctrina así lo ha manejado hasta ahora y en diferentes autores consagran, de que es una causal de atipicidad.
O sea, no se puede solicitar es por causales de ausencia de responsabilidad, no, sino por la tipicidad, porque pues se elimina uno de los componentes de la estructura formal de la conducta punible típica, hablando pues de la tipicidad. Pero entonces revisemos estos conceptos y vamos a adentrarnos un poco más a fondo, porque igualmente hice referencia a un caso donde el vigilante, normalmente en un establecimiento bancario, que observa que llega alguien portando un estuche y piensa él que va a ser objeto pues de un asalto, porque días antes ya habían asaltado el establecimiento bancario, y entonces reacciona, dispara y mata a la persona, y cuando se da cuenta es que no tenía ningún arma, sino que era unos elementos para jugar billar, o sea, el taco que se utiliza, que algunos pues los introducen en un forro, y eso pues obviamente que obra bajo una figura que es el error. Pero entonces, ¿cuál será el error en ese caso? Lo manejé yo por el error de tipo. Pero en esencia vamos a mirar ciertos aspectos fundamentales de la dogmática, y de cómo me interesa a mí más que todo es de concluir que realmente este fenómeno, por lo menos el error de prohibición del numeral 11, se puede solucionar por el numeral 10, y que debería ser así. Sin embargo, pues están divididos por razones de dogmática, teniendo en cuenta pues las orientaciones de este código que es siguiendo al finalismo, porque habla pues de la teoría limitada de la culpabilidad y la teoría estricta de la culpabilidad, que es la más ortodoxa dentro del finalismo para resolver el asunto del error de prohibición. También hay otra teoría, que es la de los elementos negativos del tipo, y anuncio de una vez que esta pues el padre de esta teoría es Melker, y que después complementó Frank. Pero vamos a mirar entonces aspectos puntuales. Primero que todo, cuando hablé de la tipicidad como uno de los elementos de la conducta punible, hablé también de la antijuridicidad como el segundo elemento de la conducta punible, y por último hablamos de la culpabilidad. Al hablar de conducta punible, el código en su artículo 9 se refiere pues de que es conducta punible, y el artículo 25 señala que es conducta punible toda acción y omisión. Aquí voy a hacer de entrada una claridad también, porque conceptualmente para el aspecto de la tipicidad, que es en la que se ubica más que todo en esencia el error de tipo. El causalismo, como una orientación, una corriente de pensamiento, después de las escuelas clásica y positiva, cuando surge pues en la etapa precientífica y científica, surgen las corrientes denominadas, pues ontológicas, denominadas como el causalismo, el neocantiano. Después viene el asunto del esquema finalista con Hans Welsel a la cabeza. Viene después el funcionalismo con Klaus Rosin y Gunther Jacobs, que aún pues son personas que existen y escriben sobre este tema puntualmente, y que después se desarrolla la teoría de la imputación objetiva con Gunther Jacobs. Resulta que el causalismo, pues para explicar este asunto de la conducta punible, entendamos que es toda acción que se manifiesta o se exterioriza, y que como tal entonces es en el mundo real de las cosas donde se producen los cambios y que tienen que exteriorizarse para que hablemos de una conducta o de un acto. Entonces el causalismo explicaba así sencillamente diciendo pues de que le interesaba es el desvalor de resultado, o sea, la lesión o la puesta en peligro efectivamente de un bien jurídico. Al causalismo entonces le importaba eran aquellas conductas que generaban una exteriorización, bien sea en la lesión o un daño
potencialmente peligroso frente a los bienes jurídicos. Posteriormente el finalismo, con Hans Belzel a la cabeza, pues él se introduce ya la acción finalísticamente, es decir, el concepto pasa ya no tanto en el desvalor de resultado como la lesión o la puesta en peligro, sino en el desvalor de acción. Toda acción va finalísticamente dirigida o va encaminada a un fin. Después viene entonces el funcionalismo con Klaus Rosin y Günther Jacobs, y entonces se introducen unos conceptos normativos, llamémoslo así, para darle explicación por lo menos a estas conductas, no tanto las de acción, sino las de omisión. Por eso el planteamiento hoy por hoy de la imputación objetiva se enfoca a esas situaciones de posición de garante, de cuestiones pues que eminentemente de tipo normativo. Y hago la observación de que Günther Jacobs pues sigue a un sociólogo alemán ya fallecido en 1998, Niklas Luhmann, quien en el año 1960 se fue para Harvard, Estados Unidos, y se hizo discípulo de Tal Parsons, que es un sociólogo, y todas sus teorías entonces del sistema la recoge Günther Jacobs, y entonces construye la imputación objetiva. Para hacer una contextualización más o menos de la teoría de los sistemas, el sociólogo Niklas Luhmann, que ha sido uno de los sociólogos más importantes en las últimas décadas, pues plantea el sistema de comunicación, que todo orden social tiene como un fin comunicar, y como en unas redes, al igual pues que biológicamente entendamos como una red de comunicación, y que entonces la sociedad, más que hombres, está más compuesta por algo que genera una comunicación, y de allí entonces se extrae todo acerca de la culpabilidad y el asunto pues de la prevención general de la pena como tal, y decía que era la comunicación, el mensaje que se le envía a la sociedad es que usted no vuelva a delinquir, y que el que delinca pues entonces será objeto de sanción penal por tal cosa. Pero entonces explicaba así a grosso modo, obviamente que esto hay que profundizarlo más, en el asunto de la tipicidad, pues hacemos la explicación de la acción y de la cuestión pues de la omisión, que la omisión es un ingrediente normativo, de construcción normativa, para explicar lo que no se puede hacer naturalísticamente. Es decir, la omisión es el no hacer, debiendo hacerlo porque tenga un deber jurídico o porque tenga una posición de garante, y lo explicaba anteriormente. Entonces, incluso el error de tipo también puede, no solamente en los delitos de acción, sino también en los delitos de omisión, y se incurre en error de tipo cuando en esencia el infractor piensa que no tiene una posición de garante o que no tiene el deber jurídico, y ahí cabría hablar del error de tipo para esos tipos de omisión. El asunto pues es álgido, por eso he llamado a este módulo nivel 2 del error de tipo, para ir comprendiendo, y me valgo de lo que está sucediendo hoy en la noticia de hoy en la mañana con el caso de Estados Unidos, para que contextualicemos el caso como si fuera usted un operador judicial, y cuál sería la resolución a ese problema. Pues bien, entonces cuando refería al maestro Jesús Orlando Gómez López en teoría del delito, pues hice extracción de algunas páginas importantes de su obra frente al estudio del error de tipo y el error de prohibición. Y entonces íbamos sacando pues unas conclusiones. Si en la tipicidad se ubica lo que es la tipicidad subjetiva, conocido como dolo y como la culpa, y además pues en algunos eventos la preterintención. La preterintención en delitos, por lo menos en el homicidio, que es el que más se conoce puntualmente. Preterintención. Decíamos que el dolo pues se lo estructura
el conocimiento de la infracción naturalísticamente hablando, como un lego, que explicaba que la persona, el sujeto activo, conoce en relación con la estructura del tipo penal. Y si nos ubicamos en un ejemplo, en el homicidio, pues el texto penal dice: el que mate a otro incurrirá en pena de tanto. El que sea en el hurto puede ser agravado o calificado, pues decimos que el que se apropie de un bien, etcétera, etcétera, con fines tales, entonces incurrirá en el delito de hurto. Entonces, en el homicidio, pues el que mate a otro, quien desconoce que el hecho de causarle la muerte a otro no está prohibido. Aquí, cuando se habla de la tipicidad, pues hablamos de la infracción al tipo penal, a la norma, en sus componentes, llámese el sujeto activo, el pasivo, los ingredientes descriptivos, los ingredientes normativos, y también hablamos de los elementos subjetivos diferentes al dolo como tal, porque no es sobre el dolo que recae, sino que recae, el error de tipo recae es en relación con la estructura del tipo penal, la infracción como está señalado en el artículo 32, dice en el numeral 10 que se obre con error invencible de que no concurren en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Entonces hablamos de la descripción típica, y entonces ahí confluyen varias situaciones que ahora hay que tenerlas en cuenta y presentes. Entonces dice por lo menos el maestro Jesús Orlando, que en relación con la fase objetiva del tipo penal, pues se hace puntual referencia de que el autor puede ser simple o calificado, que se habla de la parte externa del acto, se habla de un resultado típico, o sea, la lesión o peligro de lesión al bien jurídico, la relación causal y la imputación jurídica del resultado, de que hablé yo también en relación, pues como está establecido en el artículo 9, que la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado, que es un concepto ya dentro de la teoría de la imputación objetiva, o sea, creación de riesgo jurídicamente desaprobados y la concreción de ese riesgo en el resultado, que es un tema bien a desarrollar en la teoría de la imputación objetiva de Günther Jacobs. Ya asoma en el nuevo Código Penal, en la Ley 599 para el año 2000, todo el enfoque funcionalista respecto a la teoría de la imputación de objetiva de Günther Jacobs. Debe ser incluido en el dolo realizador para que pueda darse una perfecta adecuación típica. Pero además entonces también se habla pues de los elementos descriptivos, los elementos normativos y los elementos subjetivos diferentes al dolo, de que hablábamos en la otra oportunidad. Entonces esa descripción típica pues es la que se tiene como cualquier lego. Usted sabe muy bien que matar a otra persona es un delito, todo el mundo sabe que matar a otra persona está prohibido. Ahora, los tipos penales, en esencia, cuando se dice injusto, y así en el Código Penal se habla, y en el Código de Procedimiento Penal hablan de injusto. Cuando hablan de injusto ya decimos que es una tendencia de referirse directamente a lo que es típicamente antijurídico. Es decir, que cuando se habla de la tipicidad, en ella también va incluso ya la antijuridicidad, o sea, hay unos elementos positivos y también se tienen que tener en cuenta unos elementos negativos. Entonces, cuando se dice eso, pues cambia todo el esquema, por lo menos en los primeros años, 1930-1940, con Merkel, quien es el que acuña ese concepto de los elementos negativos del tipo penal. Quiere decir que en esencia cuando se refiere a la norma al homicidio, de hecho está hablándose de la antijuridicidad ya como un componente más del tipo penal, porque es que el que mate a otro implícitamente significa de que si hay una causal de ausencia de antijuridicidad, como estaba establecida anteriormente, pues obviamente que no sería pues típico, pero primero
primero avanzamos es sobre la tipicidad y después la antijuridicidad. Pero entonces esos conceptos ideológicos que se fueron introduciendo sirvieron para darle una postura frente a la solución, frente al error, que ya el finalismo después comenzó a acuñar la teoría de la limitada de la culpabilidad y la teoría estricta de la culpabilidad. Pues en esencia entonces se dice que el Código Penal pues tomó aspectos importantes de una, de la otra, en relación con este tema del error. Ahora, si se examina el Código Penal antes de la Ley 599 del 2000, la solución anteriormente era diferente, porque la culpabilidad estaban este dolo y la culpa. Cuando hablamos de dolo y la culpa, la señalaban en el tema de la culpabilidad. Entonces el error de tipo se solucionaba era eliminando, entonces cuando había un error de tipo se eliminaba el dolo, y por ende, como estaba en la culpabilidad, entonces se eliminaba era la culpabilidad. Por eso había que avanzar tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Hoy en día la situación es diferente. Como quiera que el finalismo consideró que este dolo y la culpa estaban en la tipicidad, entonces cuando se examina el error de tipo, entonces ese dolo, si no hay dolo, pues obviamente que no habrá tipicidad. Es una conducta, entonces decimos, atípica. Hasta antes del código, la ley 599 se hablaba de la culpabilidad, el dolo y la culpa, pero como eso cambió, ahora hablamos entonces de un tema que se llama el juicio de reproche respecto de que de la conciencia de la antijuridicidad, o sea, el conocimiento de que es ilícito, el conocimiento de que el hecho es ilícito. Ahora, y también la exigibilidad de comportarse de otra manera, o ajustarse a la norma. Si está en la posibilidad de ajustarse a la norma y no lo hace, entonces se le encuentra el juicio de reproche. Todos estos conceptos fueron entrados por el finalismo, que ha sido la corriente que cogió ímpetu a partir de los 80s. Entonces, la codificación en Latinoamérica siguen este finalismo de Hans Belzel en relación pues con este tema de la tipicidad, antijuridicidad y la culpabilidad. Los conceptos han cambiado. Hoy en día se maneja entonces el juicio de reproche frente a esa conciencia de la antijuridicidad, o sea, el conocimiento, ya no este conocimiento efectivo de la descripción típica, este es el dolo avalorado. Por eso los finalistas decían, este dolo acá es como un fantasma. El dolo aquí no se le hace un juicio de reproche, es decir, no se le hace una crítica a si tenía conocimiento efectivo y esa voluntad, sino que eso se hace acá en la culpabilidad. Luego el que se pasa por tipicidad y antijuridicidad, entonces sí se le dará un juicio de reproche. Usted tenía conciencia de la antijuridicidad, sabía que ese era un hecho delictivo y como tal se dirigió a ese fin, y por ende entonces como usted no se comportó respecto a la norma de otra manera, por lo tanto entonces reciba una sanción a ese hecho. Entonces este dolo, como está actualmente, hace parte entonces de la tipicidad subjetiva, porque la objetiva pues son los elementos que componen la descripción típica. Ahora, lo importante de este asunto es que en materia pues del error de tipo y el error de prohibición, pues hay que empezar a caer qué es lo que en justicia material, en proporcionalidad, es más aconsejable para entrar el operador jurídico a sancionar a una persona, porque las respuestas en uno y en otro escenario son diferentes. Así, por ejemplo, si se habla de que si es invencible el error, entonces dice invencible, o si es vencible. Si en el caso de invencible, pues se absuelve.
absuelto. Pero si es vencible, se sanciona siempre y cuando la conducta esté establecida como culposa. Entonces, culposo, si es un delito, si está sancionado como delito culposo, pues se sancionará como tal. En tanto que el error de prohibición en la culpabilidad, que es donde lo ubican los finalistas, siguiendo el concepto de la estricta culpabilidad, del error de prohibición como algo que ataca la conciencia de la antijuridicidad, se ubica acá y le da la respuesta diciendo de que si es invencible, pues no pasa nada, igual será absuelto, pero si es vencible, entonces será sancionado con dolo atenuado. Dolo atenuado, porque en esencia acá, si no está el dolo aquí en este asunto, por ende, entonces si se trata de un error de prohibición, lo sancionan con dolo atenuado, por lo menos hasta la mitad. Si se trata de un homicidio simple, póngale un ejemplo, 25 años, o bueno, que esté sancionado con 25 años, 20 años, entonces se sancionará con dolo atenuado, serán 10 años. Sin embargo, la diferencia es ostensible en relación con la solución que da en el error de tipo, porque acá el error de tipo entonces se sancionaría es como un delito culposo siempre y cuando esté como tal señalado. Es decir, que si no está señalado como culposo, pues tendrá que ser absuelta esa persona. Acá es más beneficioso. Entonces, aquí viene el asunto, porque el artículo 10º, como está redactado, entonces el error de tipo quedó en relación con 3 puntos. Dice así: se obra con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho constitutivo de la descripción típica. Entonces, el error de como tipo como tal, es decir, la descripción típica, o de que no concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad. Cuando se dice eso, en esos términos, el texto legal, de que concurren los presupuestos objetivos de una causal que excluye la responsabilidad, habrá que tener en cuenta entonces que no solamente son causales de justificación ni causales, sino que también son causales de ausencia de responsabilidad. Acordémonos que antes de la vigencia de esta nueva disposición del Código Penal del año 2000, pues el texto del Código Penal establecía un catálogo independiente: causales de ausencia de antijuridicidad y las causales de ausencia de inculpabilidad. Hoy en día se refunden en el artículo 32 y se habla de causales de ausencia de responsabilidad. Como tal, entonces estarían las causales de justificación y las causales de inculpabilidad refundidas en una sola. Haciéndole pues el estudio de por qué razón se habla de responsabilidad y no de culpabilidad, pues diría que esto obedece pues a los planteamientos que en cierta forma el funcionalismo después del finalismo ha planteado en relación con el tema de la culpabilidad. Ya hablan de típico antijurídico irresponsable, dice Klaus Rossi, refiriéndose a esa responsabilidad pues como la sanción que se impone por la sociedad en prevención general. Pero bueno, sea lo que sea, de todas maneras, esas causales sobre hechos fácticos en relación con causales de justificación y de inculpabilidad quedan resumidas en el numeral 10º, y como tal entonces daría lugar a pensar que ese error de tipo se soluciona en el artículo 32 numeral 10º. Además de eso, dice: cuando el agente obre en error sobre los elementos que posibilitarían un tipo penal más benigno. Entonces son 3 temas: el de la descripción típica, el de las causales de ausencia de responsabilidad, llámese de justificación y de inculpabilidad, y de un tipo más benigno. Entonces el error de tipo cabe sobre esas 3 modalidades. Ya el error de prohibición, entonces sería otro concepto diferente, por lo menos en relación con el asunto del desconocimiento de la norma. Si la persona no sabe que existe el tipo penal,
pues estaríamos hablando del error de prohibición. Si la persona, sabiendo que está actuando dolosamente por la tipicidad, antijurídicamente, pero considera de que su obrar es justo porque existe una norma como tal que lo justifica, o porque le da un sentido equivocado a esa justificación, se manejaría con el tema de el error de prohibición, de la inculpabilidad. El asunto es que entonces recojo aquí unos conceptos muy importantes para entender, y así de pronto lo maneja el maestro Jesús Orlando Gómez, cuando dice pues que en este tema del error parece la solución proporcional que más se ajustaría a explicar estos fenómenos sería por la que está señalada en el artículo 32 en su numeral 10, solución plausible frente a los errores que se presentan, por lo menos frente a esas causales objetivas, porque el asunto a complicar es cuando se tiene que ver con una defensa putativa o un estado de necesidad putativo, y paso entonces a desmenuzar el asunto, que por eso coloqué el ejemplo al inicio de lo que sucedió en Estados Unidos, de la policía que llega y entra porque les avisan que hay un joven o una persona armada, llegan allá y es un joven de 12 años que tiene al parecer un revólver aquí en el cinto, y lo increpan para que levante los brazos, no lo hace y piensan que van a ser agredidos y le disparan y le causan la muerte, y después se determina que esa arma que lleva aquí en el cinto no es un arma de juguete. ¿Eso cómo se resolvería en la práctica? Es un asunto que es bien complicado, porque aquí el fenómeno es, primero que todo, hablemos de lo que es invencible y lo que es vencible. Lo invencible es aquello que es completamente imposible de conocerlo, porque no se está en esas pues mentalmente usted estaría ajeno a ciertos parámetros para determinar que estaba ante un motivo de esa naturaleza. Veámoslo de otra forma. Lo que es vencible es el cuidado, la prudencia que debe tener la persona frente a esos comportamientos externos que se le están dirigiendo a él. Entonces, manda a la prudencia, al deber de cuidado que debe tener esa persona respecto a ese hecho que piensa que es un hecho fáctico, que usted lo está encauzando dentro de una justificación o una justificante. Así tenemos, vamos a dar ejemplos. En el ejercicio se dice, por ejemplo, de que alguien está en cacería y dispara contra un matorral. Es el ejemplo siempre recibido con el causalismo. Se dispara contra un matorral y resulta de que, pensando que está un animal de presa, y resulta de que no estaba un animal de presa, sino que estaba otro cazador allá en medio de la maleza, y muere esa persona. Entonces, ¿hasta dónde le podemos establecer el error de tipo sobre esos hechos fácticos? Lo mismo sucede de quien está siendo perseguido, un fugitivo, está huyendo. Se dice que se piensa de que está armado y el agente del orden le dispara y le produce la muerte, y resulta de que no tenía ninguna arma. Entonces, ¿hasta dónde podemos en estos dos casos plantear ese error de tipo? Entonces se examina primero que todo si es invencible o si es vencible, para mirar a ver pues cuál sería la solución más acorde con en razón de justicia material sobre todo. El caso del muchacho, del joven de 12 años en Estados Unidos. Los policiales llegan, ellos se les advierte de que hay alguien armado, y llegan y efectivamente lo ven, al parecer estaba armado, porque le ven el arma en el cinto. Reaccionan ante esos hechos y le producen la muerte, porque no obedecen, porque desobedecieron a los policiales
y piensan que van a ser agredidos por esa persona con esa arma que la ven en el cinto. Sin embargo, después se dan cuenta de que no llevaba era un arma de juguete. Entonces es el mismo caso que se puede ubicar en escena en cualquier establecimiento bancario. Un ejemplo, si alguien llega a ese lugar armado y resulta de que piensan que van a asaltar el banco, el gendarme reacciona y le produce la muerte, y después se dan cuenta que estaba medio loco y que por eso tenía esa arma de juguete y no iba a hacer ningún daño, sino que era una broma. ¿Hasta dónde entonces podemos nosotros judicializar a esas personas, al policial o al gendarme, al de seguridad, sobre su daño jurídico o al bien de la vida, si se ha producido un resultado? Si él obra dolosamente, claro que obra dolosamente porque ve que hay algo que está agrediendo y no está en su mente determinar si es real esa arma o si es de juguete. Eso tenemos unas causas, ahí podríamos decir que está ante una legítima defensa, y entonces no se maneja por el asunto del error, porque si las causales de ausencia de antijuricidad, como es la legítima defensa, obedece esa que objetivamente yo estoy siendo agredido. Si alguien en realidad saca un arma, yo veo que me va a disparar y yo reacciono y le causo la muerte, y en realidad después se determina de que esa arma es de verdad que me iba a agredir, hay una actualidad de una agresión y es proporcional a ella, y por lo tanto podríamos decir que hay una legítima defensa, porque objetivamente se está dando las condiciones, y así cualquiera de las causales de justificación. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, de los policiales, ellos están en cumplimiento del deber, están cumpliendo con su deber, y además de eso estaría otra causal de ausencia de responsabilidad objetivamente, porque piensan que el muchacho está armado realmente. ¿Hasta dónde van ellos a poner en duda de que esa arma es de verdad o no? Objetivamente, entonces podría plantearse que estarían ante un caso de legítima defensa. Pero la situación diferente era en el caso que yo les decía en la conferencia pasada, de aquel que entra al establecimiento bancario, lo mismo, con otras pretensiones de ir a hacer una transacción cualquiera, pero va con un forro de esos que lleva un objeto que al parecer es un arma. Y entonces el jefe, el de seguridad, días antes habían asaltado al banco y también pues piensa que va a ser agredido y que van a cometer una fechoría, y entonces reacciona, le dispara, y resulta de que en realidad no llevaba ni siquiera un arma, sino que era otro elemento. Objetivamente entonces estarían planteando las situaciones casi similares, porque en el uno sí es real, en el otro no lo es real, está en la mente. En ambos estoy actuando con intención, porque pienso que me van a agredir, y entonces sé muy bien que yo tengo que ponerme a resguardo y reaccionar frente a esos hechos fácticos. ¿Cuál sería entonces la solución en uno o en otro caso? Entonces, si lo maneja por el error de tipo, o si se maneja con el error de prohibición. Entonces ya se introducen los conceptos de teoría limitada de la culpabilidad, y la teoría limitada de la culpabilidad estima de que el error de tipo no se soluciona, no se resoluciona ni el error de tipo ni el error de prohibición, y también decir que no se solucionaría en relación pues si es vencible con el delito doloso, mientras que la estricta culpabilidad habla es de dolo atenuado. Perdón, en este caso de la limitada, sí diría que se manejan esos conceptos por el error de tipo. Los hechos fácticos, donde hay una situación de hecho o fáctica que se está sucediendo que no es tan real, sino que está atravesando por la mente de la persona. ¿Con cuál de las dos entonces tendría que darse la solución? Por lo menos el Código Penal nuestro, la ley, al artículo 32, pues maneja en su numeral 10 lo del error de tipo, y en el numeral 11 el error de prohibición.
Pero miremos aquí algo también muy importante y para darle pues una orientación más a este tema tan álgido y complejo que estamos tratando de resolver. Carlos Arturo Gómez Pavalló tiene este libro de estudios de dogmática en el nuevo Código Penal, estas ediciones jurídicas Gustavo Ibáñez, y en la página 52, cuando habla de la dogmática de las consecuencias, dice lo siguiente: la dogmática de las consecuencias sin duda alguna se representa también en la analogía permisiva. Allí está, en mi sentir, una importante cantera que se puede explorar para desarrollar esta idea. Artículo 6 del Código Penal, cuando dice pues el artículo 6 del Código Penal que la analogía solo se aplicará en materias permisivas. Lo anterior se potencia con el reconocimiento de la igualdad material. El reconocimiento de la igualdad material es la expresión última de una dogmática de las consecuencias, es decir, de una dogmática que atienda antes que la justicia formal a la justicia material, y por tal vía posibilite el rompimiento de la lógica formal, de la coherencia interna entre las posiciones, pero permitiendo la justicia material. Artículo 7. Porque es que el artículo 7 habla de la igualdad del Código Penal. Dice: la ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideraciones diferentes a las establecidas en ella. El funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto. Mire que habla del injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentren en situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. Y por acá el maestro Jesús Orlando Gómez, cuando hace el estudio en relación pues con el error sobre el presupuesto objetivo de las causales de exclusión de culpabilidad, dice así, abro comillas, dice en esta obra La teoría del delito, ediciones Doctrina y Ley del año 2003, en su página 1049, lo siguiente: la situación puede ser solucionada bien por aplicación del principio de analogía o por aplicación del numeral 10º del artículo 32, que se refiere en forma amplia al error sobre los presupuestos objetivos de una causal que excluya la responsabilidad, término que puede considerarse comprensible de causas de justificación y exculpación. Por lo tanto, podría asimilarse esta forma de falsa comprensión a un error de tipo. No obstante, a mi juicio, esta solución no resulta armoniosa con el texto, pues quien obrase en error sobre la concurrencia de un motivo de exculpación obraría en error de tipo, con la ventaja de que en caso de error vencible, el hecho a lo sumo podría ser sancionado como delito culposo. En cambio, quien obrase en error de prohibición vencible sería sancionado por un delito doloso atenuado. Lo anterior me lleva a considerar más ajustado a una racional proporción, considerar esta hipótesis como una forma de error de prohibición. Habla el profesor en relación con el tema de los presupuestos objetivos de causales de exclusión de culpabilidad, porque dice: aunque la legislación nacional no hace referencia expresa al error sobre los presupuestos de las causales de exculpación, insuperable, coacción ajena, miedo insuperable, caso fortuito, fuerza mayor, estado de necesidad exculpante, nada impide que el autor yerre sobre la existencia de uno de estos supuestos y actúe, por ejemplo, en la convicción errada de estar amenazado o bajo una situación de intimidación moral. Es más, de las expresiones utilizadas en el numeral 10º del artículo 32, se puede deducir que el Código Penal permite la inclusión del error sobre los presupuestos de una causal de exculpación. Pues el maestro aquí pues habla de que ciertamente entonces cuando se trata de un error sobre causas de exculpación, pues se puede manejar por el error de tipo del artículo 32 en su numeral 10º. Lo que pasa es que pues la solución en una y en la otra es diferente. Si se la maneja por el error en relación con las causas de justificación y de exculpación, si se maneja con el artículo 32 numeral 10º, pues la solución cuando es vencible será culposo. Mientras que si es un error de prohibición, si es vencible, se manejará con el dolo atenuado.
Entonces, ¿cuál de las dos vamos a utilizar para la solución de aquel error que nace en la imaginación, como en la defensa putativa o en el estado de necesidad putativo? Es decir, en la defensa putativa se maneja el caso de aquel que piensa que va a ser agredido, muy diferente a esas causales objetivas de agresión de que se da normalmente, porque pues, si existen las causales de justificación, pues sencillamente no va a tener antijuridicidad, porque pues están las causales negativas del tipo en relación pues con la tipicidad. No será una infracción penal siempre y cuando esté justificada, pero cuando hay un error sobre esos elementos, entonces porque en mi convicción pienso que estoy siendo agredido, entonces ¿cuál será la solución? ¿El error de tipo o será por el error de prohibición? Es plausible, me parece a mí, pues que siguiendo esto de la analogía permisiva en materias favorables, pues me parece a mí igual la situación que se resuelva más por el asunto de el error de tipo del artículo 32 en su numeral décimo. Será entonces atípica la situación que se da cuando es invencible, es decir, cuando son circunstancias ya que era imposible que se lograra determinar si esa persona que me va a agredir realmente yo lo podía detectar y pasar por la prudencia a ser vencible. El caso de la policía de Estados Unidos, entonces, si en ese evento pues se marca una diferencia, porque hay una situación de potencial de riesgo de parte de quien lleva el arma, que después se determine si es de real o no real, es un asunto diferente, pero objetivamente sí se estaría ante una posible situación de causal de ausencia de responsabilidad, pero el manejo se da entonces diferente cuando yo pienso de que voy a estar siendo agredido. Si hasta ese momento podía entonces caer en error ese policial de pensar que me va a agredir cuando no ha desenfundado el arma, entonces potencialmente estoy ante un riesgo, estoy en cumplimiento de un deber, se me avisa de que hay una persona ofreciendo peligro. Si yo puedo manejar todo eso, entonces pueda tomar una resolución diferente a dispararle a esa persona por prudencia o porque estoy en posibilidad de actualizar esa situación, entonces terminarían respondiendo por un homicidio culposo. Pero si le era imposible esa situación, tienen que salir absueltos. Sería el caso más o menos a resolver allí. Ahora, si usted lo va a manejar con el error de prohibición, la situación cambia de 180 grados, porque entonces en ese evento, aunque los dos invencibles en ambos casos, la invencibilidad en ambos casos es absuelto, no hay problema en cuanto a ello, pero la situación dogmática cambia es cuando es vencible, porque en este de acá, en el error de tipo, se maneja como culposo siempre y cuando esté señalado como tal. El homicidio está señalado como culposo, entonces terminará la persona respondiendo si es vencible, de llegar a demostrarse que fue imprudencia de él, que no pudo ajustarse a derecho, entonces decir que es culposo, porque sería una situación muy complicada manejarlo con el dolo atenuado del error de prohibición, porque el homicidio pues no es lo mismo el homicidio con dolo atenuado en su punición que el homicidio culposo. Es más beneficioso lo culposo que el dolo atenuado en ese caso del homicidio con dolo atenuado por lo menos hasta la mitad. Entonces, ¿cuál será la solución? ¿En cuál nos encajamos? Los doctrinantes, los que pues saben del tema, dicen la solución pues es más plausible manejarla por el artículo 32 en su numeral décimo. ¿Eso qué quiere decir? Ya se avisora entonces y la crítica va enfilada a eso. Parece ser que este artículo 32 en su numeral 11 sobraría para explicar el asunto del error, porque todo sería error de tipo y no error de prohibición. Quitémonos de la cabeza este asunto de la conciencia de la antijuridicidad. Tendríamos que entonces solucionar todos estos asuntos acá por el error de tipo y plantear entonces un motivo de preclusión por atipicidad.
no es necesario avanzar entonces hasta la culpabilidad para resolver el tema si se es invencible. Entonces, allí podemos obtener una solución más o menos clara respecto a ese evento. Repito aquí, que la situación que se presenta en Estados Unidos, ubiquémosla en nuestro escenario, en un establecimiento bancario. ¿Será que el vigilante, mejor, quien observa que alguien llega con un arma pero que no sabe si es real o no, cuál es su reacción o cómo debe comportarse él respecto a esa situación? Si él, su deber como tal y su preparación como tal está para enfrentar ese riesgo, entonces los resultados será que se los debemos imputar. Entonces, si es vencible, se los manejamos como culposo, o en ese evento se los manejamos entonces con el dolo atenuado. Y los dos planteamientos no son muy distantes el uno del otro, hilan muy delgado. Es decir, volviendo al caso, el que entra al establecimiento bancario llevando un arma de juguete, pero como tiene problemas mentales que usted no sabe ni yo, como el vigilante, en ese caso pues los resultados, ese daño antijurídico que se produce, no se lo podríamos imputar entonces con dolo atenuado. Y lo mismo entonces, sino como dolo culposo, en caso de que sea vencible. A lo máximo, pues entonces en razón de justicia habría que evaluar la situación de su posibilidad de actualizar esa imprudencia, esa vencibilidad respecto a esa posible hechos fácticos que está conociendo en ese momento. Pero ahora el caso de quien entra con un estuche al establecimiento bancario, en el mismo caso, y reacciona el vigilante porque sabe que días antes ya ha sido objeto de atraco en ese establecimiento bancario, ¿cómo se lo vamos a resolver? Igual sería entonces más bien manejárselo con el error de tipo del artículo 32 numeral 10, porque las circunstancias pues no son muy diferentes. Si bien en el uno hay una objetividad de agresión posible, en esta él piensa que va a ser agredido y entonces actúa pensando que está en cumplimiento de una causal de justificación, pero no es muy distante el uno del otro, y sería injusto entonces que el primero lo resolviéramos con el error de tipo de manera culposa, y en cambio el vigilante que piensa que va a ser agredido lo tengamos que resolver con el dolo atenuado. Sería injusto. Entonces no hay un parámetro aquí para decir en razón de justicia material que al mismo vigilante en el primer caso se lo resolvamos en caso de ser vencible con un homicidio culposo, a tener que decirle que frente a ese hecho entonces se lo resolvamos con el error de prohibición con ese dolo atenuado, porque es injusto. No están en el equilibrio la misma situación y prácticamente casi que son el mismo hecho fático. Entonces, en la realidad la cosa pues es muy diferente. Cuando ya se toca estudiar el tema, por lo menos con los casos prácticos, pues entonces ahí es donde allí entra en juego todo este asunto de la dogmática. Bueno, este es el nivel 2, un poquito más complejo todavía, pues podemos adentrarnos un poco más allá, hacer el estudio complementario con las teorías del causalismo, podríamos hacer del finalismo y los conceptos y criterios actuales, por lo menos con la imputación objetiva, de cómo la imputación objetiva en la creación de un riesgo jurídico y en la concreción de ese riesgo en el resultado se podría manejar este asunto del error de tipo. Me imagino que también tienen una solución, aparte de la estricta limitada culpabilidad y la estricta culpabilidad del finalismo, para el manejo del error. Obviamente que sí la tiene. Günther Jacobs habrá que profundizar en el tema, y miramos entonces desde otro punto de vista cómo se podría manejar este tema del error de tipo o el error de prohibición, si lo ubicamos en el uno o en el otro,
cuando se está ante criterios de tipo ya normativo, como es el estudio que hace pues la imputación objetiva. Bueno, dejemos hasta aquí. Pienso yo que el tema no se agota, pero es bien complejo. Dejamos casuística, que es lo que planteada, y el aspecto es que generemos en la comunidad una inquietud en estos temas que son interesantes, y que si tenemos un criterio ya más o menos claro sobre todas estas corrientes jurídicas o dogmáticas en materia penal, para entrar a darle entonces una respuesta y exigir del operador jurídico un criterio más ajustado incluso a la misma constitución política, que es ley de leyes. Bueno, dejemos aquí nomás.